El siguiente programa es clasificación A, contenido apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. No reflejan la posición oficial de la Universidad Autónoma del Carmen. Radio Delfín 88.9 FM las ha incluido como parte de la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Bienvenidos a El Sabor de Nuestra Historia, donde la ecología es el hilo que une nuestras raíces con el presente. Aquí descubrimos cómo la naturaleza inspira nuestras tradiciones, cómo guarda los secretos de nuestra historia y cómo se refleja en la riqueza de nuestra gastronomía. Cada aroma, cada sabor y cada costumbre nos recuerda que cuidar el planeta es también cuidar nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje sonoro para conocer, valorar y saborear lo que nos hace únicos. Comenzamos. El sabor de nuestra historia. Bienvenidos al sabor de nuestra historia. Hoy, el aire huele a salitre y lodo fértil. Vamos a adentrarnos en un bosque que no tiene suelo firme, sino raíces que parecen dedos entrelazados abrazando al mar. Hoy, honramos al manglar, esa muralla invisible que protege nuestras costas de Campeche y de toda la costa de la península de Yucatán y que literalmente es una fuente de vida en el océano. Quédense con nosotros porque hoy descubriremos por qué nuestra supervivencia depende de estos gigantes con pies de agua. ¿Te imaginas que plantas un árbol hoy y dentro de 50 años, cuando tus nietos lo busquen, el árbol se ha movido 5 metros de su sitio original? No es una película de terror. Esto lo hace una de las 4 especies de mangle que crecen en Campeche. El mangle rojo. En la costa de Campeche, el manglar no es solo un árbol, es una obra de ingeniería biológica. ¿Pero sabías que no todos los mangles son iguales? En México, y específicamente en nuestro estado, contamos con 4 especies, 4 hermanos que conforman el manglar y que conviven en un orden perfecto. Sin embargo, su belleza es frágil. Según la NOM 059 Semarnat 2010, todas las especies de mangle en territorio mexicano se encuentran bajo una categoría de amenaza. Esto significa que, aunque no están en peligro de extinción inminente, sí podrían llegar a estarlo si no detenemos la tala, si no detenemos el desmonte, si no detenemos la fragmentación de su hábitat, la deforestación y el cambio de régimen hídrico. Todas estas son amenazas a estos 4 hermanos, a estas 4 especies de manglar que amenazan la costa de Campeche, del Golfo de México y por supuesto también de la península de Yucatán y Mar Caribe. Ahora, ¿cuáles son estas 4 especies de mangle? Bueno, seguramente tú que eres isleño, tú que vives aquí en la isla del Carmen, has visto que a lo largo de la costa, particularmente yendo de Ciudad del Carmen hacia Atasta, hacia Nuevo Progreso, todo esto en la parte tanto este como oeste hay costa cubierta por manglar, pero no todo es igual. Si te fijas muy cerca de la costa, hay unos que son muy altos. Este es el mangle rojo, pero le sigue el mangle negro, le sigue el mangle blanco y el botoncillo. Estas 4 especies, estos 4 hermanos de mangle se encuentran entrelazados en nuestra costa. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Fíjate que el mangle rojo, el Rhizophyra mangle, es el mangle pionero. Es el que se ve en la orilla con sus raíces en forma de zancos. De hecho, a veces llegan a ser tan grandes en la costa, por ejemplo, de Atasta, que parece que son como jaulas gigantes que emergen de la costa. Este mangle filtra el exceso de sal antes de que entre a su sistema.
Sus raíces arqueadas, que son como zancos, no solo sirven para sostenerlo en el lodo blando. Fíjate que esas raíces son exploradoras. El mangle detecta dónde hay más oxígeno, nutrimentos y menos salinidad y comienza a lanzar nuevas raíces en esa dirección. Aunque no da pasos, la realidad es que mientras las raíces viejas en la parte de atrás se van deteriorando, se mueren y se llegan a pudrir, las nuevas en el frente se consolidan. Es un movimiento lento, casi imperceptible, una migración vegetal en cámara lenta, un ser vivo que decide en qué lugar, dónde nacer y ya no lo es suficientemente estético y entonces decide mudarse del lugar a medida que las necesidades se van cubriendo en la costa. El otro mangle, que es el mangle negro, conocido como Avicennia germinans, lo reconocerás porque en el suelo a su alrededor está lleno de unas estructuras como popotitos, llamados neumatóforos. Son raíces verticales que crecen hacia arriba para respirar oxígeno en suelos inundados. El mangle blanco, Raguncularia racemosa, se encuentra en zonas poco más elevadas. Tiene glándulas en la base de sus hojas para excretar la sal sobrante. Y el mangle botoncillo, Conocarpus erectus, el más alejado del agua, actúa como la transición hacia la selva baja. Estos árboles son capaces de convertir las aguas salobres en vida dulce, creando un ecosistema que sostiene el 70% de las especies comerciales de la región. Y seguramente te has preguntado, ¿qué es lo que crece? ¿Qué es lo que hace el mangle? El mangle es una barrera protectora. De hecho, te voy a contar que cuando yo llegué a Ciudad del Carmen hace casi 40 años, yo estaba haciendo todavía mi servicio social en la escuela, yo llegué y conocí la isla del Carmen cuando todavía no tenía una gran deforestación, había colonias inexistentes. Toda la costa sur de la isla del Carmen estaba cubierta de manglar. Y por supuesto también de pasto marino. Era una belleza haber visto toda la zona de que era la Manigua. Estaba completamente cubierta de manglar y también había pasto marino. Entonces eran un par de ecosistemas muy interesantes que sostenían una gran vida dentro de ellos. El mangle naturalmente por su estructura leñosa forma estructuras protectoras. No sé si tú has visto alguna vez te ha llegado algún video, un reel en Facebook, donde aparece el papel protector de los manglares en experimentos controlados. Es decir, en algunas universidades han hecho experimentos donde a lo largo de franjas recubiertas de agua, ponen estructuras que similan muy parecidas a las barreras de los manglares y los someten a presiones intensas tanto de viento como de corrientes. Y entonces se ve que a lo largo de la pendiente de la costa, aunque la fuerza de las olas sea inmensa, los manglares la detienen. Y eso es lo que nos protege a nosotros, o por lo menos lo que nos protegía en gran medida a nosotros. Todavía no nos ha tocado un par de huracanes gigantes como los del Roxanne y el Opal del 1995, o sea, de los 90, pero el día que nos toque, créeme que vamos a sufrir las consecuencias de esa deforestación. El hecho de que la gente no valore al manglar y lo siga talando, a nosotros como ciudadanos de la isla nos deja sin protección, a usted, a mí, y no solamente al que corta, sino al que vive en la periferia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y lo que hacemos en estos programas, exhortar a que no lo hagan, porque finalmente va la seguridad de ellos de por medio, como la de usted y la mía. Y por supuesto la seguridad de la isla. Así que exhortamos a que el manglar, aunque está prohibido, no lo corte. Sabemos que usted tiene muchas necesidades, sí, pero no es la manera de hacerlo, y menos con una especie que está protegida por la NOM. Así que, cuidado con eso, sobre aviso no hay engaño, y en este sentido, pues sí, es importante saber que no solamente el manglar es una gran barrera protectora, sino también es protectora de muchos organismos que nacen y crecen dentro de sus raíces. ¿Y de qué hablamos? Pues hablamos de reptiles, hablamos de peces, hablamos de crustáceos que naturalmente crecen en aguas salobres, emigran al mar y vuelven a regresar. Y durante ese transecto, esos periodos de su vida, pues utilizan al mangle como protección. ¿Por qué razón? Porque el mangle es como una guardería, es como un criadero.
Entonces funciona en las enramadas de las raíces, pues ahí se refugian los animalitos para que no sean comidos. Y eso significa que es una gran protección las raíces de los manglares, toda la hojarasca que cae, y que todo eso forma sistemas muy complejos de aportación de nutrimentos, de reciclamiento de materia orgánica. Todas esas hojas son descompuestas por bacterias, pero principalmente por hongos, los hongos del manglar. Algún día hablaremos de ellos porque son extraordinariamente importantes para mover las toneladas de carbono orgánico que justamente en esta temporada de viento fuerte, de frentes fríos, defolian los árboles. Y esas hojas pues sirven de nutrimento a estas aguas, a estos sedimentos tan poderosos que degradan esa materia orgánica poniéndola a disposición de otros microorganismos que a su vez son comidos por otros pequeños y así se va haciendo toda una trama trófica que hace que los manglares sean sistemas extremadamente productivos. Y no es ningún secreto, la laguna de términos está rodeada de manglar y hace que la laguna de términos siga siendo un criadero natural extensísimo de muchas especies que eventualmente van a salir al mar a protegerse. Quiero hablarte también un poco sobre la importancia de una iniciativa que surgió en 2020, que es la iniciativa del microbioma de los manglares. Esta es una investigación que a nivel mundial se organizaron de varias universidades para crear un sistema coordinado entre diversos investigadores para poder estudiar toda esta parte microbiana de los manglares. Y bueno, esto surgió en una publicación, te digo, en el 2020, puedes consultarla en la American Society for Microbiology, lo puedes consultar, eso está disponible en la red. Pues igual y a lo mejor te interesa ser parte de esta iniciativa, en donde el objetivo pues desarrollar muchas líneas de investigación, o sea, dentro de las líneas de investigación que ellos designaron. Por ejemplo, la primera es la coordinación global de los esfuerzos globales y establecer los métodos estandarizados para estudiar los manglares. La segunda es conocer las interacciones de los microbiomas, del microbioma del manglar en sistemas reproducibles. Esto es hacerlo en laboratorio y ver la reproducibilidad de este potencial de degradación de materia orgánica y mantenimiento de carbono, principalmente en los sedimentos. Asimismo, explorar algo que en nuestro estado hace falta, la biotecnología. Desarrollar y explorar intervenciones para el desarrollo de los microorganismos con aplicaciones biotecnológicas. Fíjate que nuestro estado no tiene esos institutos, no tiene a la microbiología y a la biotecnología microbiana como una parte importante. Así que yo te exhorto a que lo pienses. Si estás buscando carrera, pues tienes un gran potencial si estudias biología, porque el manglar te ofrece una diversidad inmensa, no solamente de microbios, sino también de diversos organismos, y basta verlo en la caleta, nuestros preciosos cocodrilos. No te preocupes, no van a salir, no han salido, así que no te preocupes, déjalos ahí como están. Vale la pena que no tires basura porque eso es lo que comen. Y bueno, estamos terminando el primer segmento del Sabor de Nuestra Historia el día de hoy con los manglares fuentes de vida y regresamos. Te invitamos a que te quedes aquí en el Sabor de Nuestra Historia. Estás escuchando El Sabor de Nuestra Historia, donde la ecología y la cultura se encuentran. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en El Sabor de Nuestra Historia. Soy María Rosano Hernández y te invito a que cada sábado nos acompañes en este programa El Sabor de Nuestra Historia, donde vamos a platicar acerca del patrimonio, tanto cultural como ecológico, como gastronómico de la península de Yucatán y por supuesto de nuestra preciosa ciudad del Carmen en el estado de Campeche. Estamos también incluyendo a Tabasco porque tenemos muchas afinidades, aunque Tabasco no forma parte de la península de Yucatán, pero tenemos muchas afinidades con ese estado, principalmente la cercanía. Y fíjate que colinda con nosotros su gran reserva de biosfera, que es la reserva de biosfera Pantanos de Centla, y que conecta a través
del sur-suroeste de la laguna de Términos, con otra preciosa reserva de biosfera que es la de Calakmul. Así que tenemos un gran corredor que conecta dos reservas de biosfera que son literalmente fuentes de vida y que queremos que se mantengan como tales, porque créeme que costó muchísimo trabajo declararlas como tales, y se hizo para proteger la biodiversidad, que incluye no solamente a las especies, a los animales, no, incluye los ecosistemas, los complejísimos ecosistemas que tú seguramente has visto en el trayecto, por ejemplo, cuando sales de Ciudad del Carmen y viajas hacia Villahermosa y puedes ver zonas de manglar, por ejemplo, de aquí a Tasta. Esa es una comunidad vegetal que forma parte de esta área natural protegida, pero también la encuentras en la reserva de biosfera. Pero luego, conforme vas avanzando y el agua se va haciendo más salobre hasta llegar prácticamente a agua dulce, pues entonces empiezas a ver comunidades que son de taciste, que empiezas a ver palmares, empiezas a ver una gran cantidad como de pantanos, pero sin vegetación de gran tamaño. Estos son los diferentes mosaicos vegetales que conforman el área natural protegida y, por supuesto, la biodiversidad que forma parte de las reservas de biosfera. Así que lo menos que podemos hacer es cuidarlas, defenderlas. Acuérdate que nadie defiende lo que no conoce. Entonces, si en estos programas tratamos de hacerte llegar a ti, a tus niños, ¿qué es lo que tienes en este suelo que estás pisando? Este suelo que pisas es sagrado. Créemelo, es muy importante a nivel mundial, y como nosotros lo tenemos tan cerca, pues a veces la gente no lo valora, pero te lo tenemos que recordar. Por los que sí sabemos en qué estamos pisando y por qué decidimos quedarnos aquí, es precisamente por su magnífica belleza y, por supuesto, su riqueza ecológica, que es lo que ha mantenido este precioso lugar. De verdad, créemelo, nos ha salvado de muchas y las que vienen. Así que cuídalo porque es tu casa. Y vamos a continuar con los manglares, que también forman parte de esta grandísima casa. Te decía que los manglares son grandes guarderías que protegen a diversas especies. Y cómo no, pues si tenemos tanto, por ejemplo, los cocodrilos, tenemos los crustáceos. ¿Qué son los crustáceos? Bueno, tenemos, por ejemplo, las jaivas, que si las conoces los camarones, también son crustáceos, y otros que son muy pequeñitos que forman parte de esa cadena de alimentación. Los manglares son muy ricos en ellas y todos ellos se interrelacionan para poder alimentarse unos de otros y otros crecer y desarrollarse. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo, cuando tú comes unos camarones al coco o cuando te comes una jaiba mudada frita en ajo, pues estás viendo el resultado de toda una cadena trófica que aterrizó en tu plato. ¿Cómo llegó? Pues gracias a los manglares. Entonces es muy importante la correlación entre manglares y alimentación para que tú puedas, tu familia, tus nietos y lo que les siga, puedas seguir disfrutando de manera, como se llama, sostenible. ¿Cómo hacerlo? Pues respetando las vedas, primero que nada, respetando la forma de reproducción, los periodos de reproducción, porque si no se reproducen, no hay animales, y si no hay, no crecen, y si no crecen, no los pescas, y si no, no llegan a tu plato. Así que esa es una manera de proteger a los manglares, pero hay muchas más. No arrojes basura, no arrojes tu agua de limpieza, tu cloro, tus suavizantes, no los arrojes a los cuerpos de agua. Tú que estás asentado en las veras de estas pequeñas lagunitas que tenemos en la ciudad, no lo hagas. Y si puedes bloquear esos drenajes que descargan en esas lagunitas, ciérralos. Cómprate una planta de tratamiento para que puedas descargar agua limpia y estos animales no vivan en la inmundicia. ¿Qué tenemos importante de los manglares? Seguramente has pasado en ciertas temporadas del año, no en todo el año, en ciertas temporadas, has pasado por la carretera 180 que va de Carmen a Champotón. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. A la altura de Santa Rosalía, que es unos kilómetros adelante del desvío hacia Sabancuy, vas a encontrar un puente que se llama Santa Rosalía. Y si pones atención, de tu lado izquierdo yendo de Carmen hacia Champotón, vas a ver un desfogue de agua desde el estero de Sabancuy. Este estero a veces está descargando agua completamente oscura.
Hay gente que ha preguntado si es petróleo. No, no es petróleo. Son los taninos, los antioxidantes, los colorantes, por así llamarlo, de los manglares y particularmente del mangle rojo. Entonces, ¿qué sucede? Pues este mangle rojo descarga lo que se conoce como taninos. Y fíjate que hay una muy interesante publicación que vale la pena que la leas, está disponible gratuitamente en internet, que se llama Actividad biológica y caracterización química de los extractos de las hojas y corteza de Rhizophyra mangle. O sea, el mangle rojo ha sido tradicionalmente utilizado por las comunidades mayas como cicatrizante, astringente y antiséptico. Aunque no lo creas, el mangle tiene esas propiedades y se ha descrito la presencia de polifenoles como flavonoides y taninos. Es ese color oscuro que tú ves en el agua de manglar, las cuales se han relacionado con su acción antioxidante y cicatrizante demostrada en diferentes estudios. Por su parte, las hojas han presentado taninos y actividad antioxidante muy similar y en ocasiones superior a la reportada en la corteza. Este estudio fíjate que fue probado, se hizo en el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales de la Facultad de Química, de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Guatemala. Y los resultados, como te digo, fueron publicados en un estudio, en un artículo científico disponible gratuitamente en la internet. Valdría la pena que lo leas, porque fíjate que ellos probaron la actividad antibacteriana con Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis aislado de herida purulenta con una concentración mínima inhibitoria de 1 miligramo por mililitro. Y los datos mostraron los resultados, fíjate que mostraron la actividad cicatrizante de los taninos del mangle. O sea, ¿qué significa esto? Mira, cierra tus ojos e imagina que estás en la época prehispánica, ¿sí? ¿Cuándo era esto? Cuando los mayas navegaban por los canales entre manglares, entre los humedales, desde Jicalango, que era el puerto de conversión, o sea, la línea que marcaba la frontera entre mayas y aztecas, y ellos se desplazaban a través de estos canales llenos de manglar hasta Honduras. O sea, ellos habían nacido en el agua, gente del agua, y navegaban y conocían esos recovecos mejor que nadie. ¿Qué pasaba cuando alguien se lastimaba por alguna razón? ¿Has navegado, por ejemplo, de aquí a Palizada? Bueno, si has ido en lancha, te habrás dado cuenta que en algunas ocasiones, cuando se llega, por ejemplo, a algún poblado, pues se pasa muy cerca de las ramas. ¿Qué pasa si te lastimas con una rama y sin querer te haces una herida? Pues ellos lo que hacían era aplicarse hojas de mangle. Las estrujaban, las apretaban y con los taninos que podían salir se protegían mientras llegaban a buen puerto. Porque esos viajes duraban mucho tiempo. Ellos iban, como decimos literalmente, puebleando. Iban intercambiando mercancías. O sea, no había manera de detenerse. Y acuérdate que en esa época pues no había antibióticos. O sea, no había manera de que me voy a una unidad médica y que me curen. No. Probablemente llegaban a una comunidad, buscaban un curandero, les hacía un emplasto con hojas de mangle y otras hierbas. Le ponían, lo amarraban con alguna tela de algodón y síguele navegando. ¿Por qué? Porque los viajes duraban mucho tiempo. O sea, estamos hablando de muchos días en lo que ellos iban, recogían, dejaban mercaderías, recogían gente y regresaban a Jicalango. ¿De dónde? De Jicalango y según las crónicas llegaban hasta Honduras, puebleando toda la costa. Y tú dices, a ver, ¿y cómo le hacían? Pues simplemente se pasaban por la laguna de Términos y cruzaban los recovecos, probablemente saliendo hasta Guatemala. Acuérdate que ya muchos cuerpos de agua ya fueron asolvados. Se han asolvado con el tiempo. Digo, estamos hablando de casi 500, 600, 700 años. Entonces, muy probablemente muchos cuerpos de agua ya se asolvaron, esos canales ya se cerraron, pero los que había, ellos los conocían porque dejaron crónicas de ello. ¿Sí? Entonces eran gente muy talentosa que sabía navegar entre estos canales. Pero no solamente de esto. Entre los pescadores, porque también pescaban en esos recovecos, pero en los pescadores de estas regiones, fíjate que corre una historia que se susurra cuando la marea sube. La leyenda del guardián del estero, que es la leyenda del agua, y te la voy a decir. Se dice que en lo más profundo del manglar negro, donde la luz del sol apenas toca el lodo, habita el dueño del humedal. No es un animal ni un hombre, sino una sombra que se mueve entre los neumatóforos.
Cuenta que cuando un pescador intenta llevarse más jaivas de las que su familia puede comer, o cuando corta un mangle sin necesidad, el agua comienza a burbujear sin razón y los canales se vuelven un laberinto infinito. El guardián protege la guardería del mar. Si respetas el ciclo, él te regala su sustento. Si lo dañas, el manglar te traga con su silencio verde. Así que, ¿qué te parece? Esto es lo que corre en las tradiciones todavía rescatables de estos pueblos del agua, en donde el manglar era una fuente no solamente de comida, sino también de cobijo. Si alguna vez has intentado desde Puerto Rico, o sea, la comunidad de Puerto Rico, que es la que está inmediatamente saliendo de Ciudad del Carmen, de la isla del Carmen, trata de ir hacia lo que se conocía como Jicalango. Ahí en el puerto de Puerto Rico, si caminas a lo largo del manglar, te vas a encontrar un espectáculo increíble. Es toda una cubierta casi oscura, enramada por manglar. Desafortunadamente está llena de basura. Y no me imagino cuando la marea sube que todo ese muladar, toda esa mugre sube y sale al mar. Y eso, la verdad es que no es justo. No es justo porque las comunidades que viven ahí tendrían la obligación de cuidar este recurso valiosísimo. Y te voy a decir, en alguna ocasión que yo hice estudios, yo tuve oportunidad de salir a estudiar a Dinamarca. La gente de Dinamarca no tiene manglares porque los manglares están en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. En Dinamarca no hay manglares. Sin embargo, ellos, interesadísimos en todo el metabolismo que tienen los manglares, las propiedades, salen a Brasil, a las partes de América y África a estudiarlos. Así que imagínate nada más para ellos lo valioso que es el manglar y nosotros aquí desperdiciándolo. No es justo. Así que si puedes, si tienes manera, si forma parte de alguna ONG, pues adelante a limpiar el manglar y que no se vuelva a ensuciar, porque esto es sumamente importante, no solamente para nuestro bienestar, sino para el bienestar de los que viven ahí, que son los animales, que son las bacterias y el propio manglar. El manglar se asfixia con plásticos. Imagínate si el mangle negro con sus es cubierto con plásticos en sus neumatóforos, se asfixia y muere. Así que, bajo este exhorto, pues nos vamos al siguiente corte. Recuerda, estamos en El Sabor de Nuestra Historia hablando sobre los manglares, fuente de vida. Regresamos. Estás en El Sabor de Nuestra Historia, donde cada receta revela costumbres, tradiciones y la esencia de nuestra cultura. Sigue con nosotros y descubre el sabor que nos une. Continuamos. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en El Sabor de Nuestra Historia. El día de hoy platicando sobre los manglares, dedicándoselo a estas preciosas comunidades que todavía están en el estado de Campeche, en gran parte de la península de Yucatán, y que nos protegen de los huracanes, de los frentes fríos y todas esas tormentas que ocasiona tanto muchísimo viento y por supuesto la marea, las olas, que en Campeche no se mueve el mar, pero bueno, cuando llega y se agita, pues sí llega a mover. Así que vale la pena proteger estas comunidades importantes de manglar, porque son una barrera para nuestra protección. Pero no solamente eso, te decía que también protege a muchos organismos y principalmente el manglar es escenario de uno de los dramas más increíbles de la naturaleza, la corrida del cangrejo azul, el Cardizoma guanumi. Durante su periodo reproductivo, seguramente te acordarás que hace aproximadamente 20-25 años, la carretera entre Carmen y Nuevo Progreso y anexas, porque ya era parte de lo que sigue es Tabasco, pero en la parte todavía campechana, toda la carretera entre estos meses de junio y agosto, particularmente el pico estaba en julio, la carretera estaba tapizada de cangrejos en las tardes. O sea, todos los cangrejos que migraban del manglar hacia el mar atravesaban esta carretera y miles morían aplastados. ¿Por qué razón? Pues porque no había una iniciativa que los recogiera, no había vigilancia y sí empezó a haber una sobrepoblación y principalmente una captura excesiva de estos animales. Hasta la fecha sigue ocurriendo y no solamente eso, sino se adelantan al periodo yéndolos a sacar de sus madrigueras en el manglar. Miles de hembras cargadas de huevos deben cruzar el manglar hacia el mar para depositar
sus larvas. El manglar les sirve de refugio y alimento. Ellos desovan, o sea, no ponen larvas, ellos ponen huevos, pero los tienen que poner en el mar. Aquí acumulan la energía necesaria y encuentran la humedad crítica para que sus branquias no se sequen. Sin la sombra y el lodo del manglar, el cangrejo azul, Cardizoma guanumi, simplemente desaparecería y con él, pues muchas cosas de las cuales depende y otras cosas también importantes de la gastronomía. Fíjate que de acuerdo con el libro, con una nota de INAPESCA, fíjate que este crustáceo que habita en la zona costera es considerado como el cangrejo semiterrestre de mayor tamaño del Golfo de México y uno de los más abundantes en los estados de Veracruz y Tabasco, y por tanto el más amenazado. Migra hacia el mar con fines reproductivos. Desafortunadamente es una especie muy cotizada. En estos meses tú lo encuentras en mazos a la venta en los mercados de Villahermosa y por supuesto debe haber también en todo el camino hacia Veracruz, porque sus poblaciones eran antaño abundantes, pues ahora ya no lo son tanto. Sin embargo, la gente sigue demandando a este cangrejo y por supuesto lo sigue comprando y con ello favorece su extracción. Entonces, el problema no es que lo extraigan, el problema es que lo hacen desmedido. Como te dije, no solamente esperan a que los animales salgan, que además tienen que desovar, sino agarran parejo. Y hay gente que a mí me ha comentado, para la investigación de este programa, hay gente que me dijo que busca las hembras cargadas. ¿Por qué? Porque les gusta el sabor de la hueva. Y con ello evitan que otros cangrejos puedan nacer. Eso, tómalo en consideración. Hay que dejar que la especie se reproduzca. Pues sí, tus gustos son muy buenos, pero el animal no se reproduce y por tanto está sujeto a una amenaza continua de que acaben con ni siquiera con sus crías, ni siquiera con el poder de reproducción. Entonces, te lo paso al costo, o sea, ahora sí que no digas que no sabías, esto no lo demandes. Realmente los cangrejos que se pueden comer pues serían aquellos que ya desovaron. Y finalmente, pues en un momento dado dejar reposar a la especie, porque estos cangrejos, déjame decirte que son preciosos, son color azul. De hecho, Paraíso les dedicó un monumento, una estatua por ahí muy bonita, en homenaje a este animal. Pues yo no te diría que les ha dado de comer, no. La gente tiene que comer en el manglar. Simplemente sus gustos se han diversificado para esta temporada de entre junio y agosto, en la comida de este cangrejo. Entonces, vale la pena que lo consideres y dejar reposar a la especie, o sea, dejarla que siga su camino para que siga trayendo a tu mesa, pues, guisos tan ricos como el chirmol, tan populares que no se come aquí en Carmen, pero sí en las comunidades cercanas y dentro de Tabasco. Así que una de las peculiaridades que también vale la pena admirar es su precioso color azul. Es un cangrejo de carita no muy bonita, parece que siempre está enojado, pero es enorme, pero el color de su carapacho es precioso, es azul. Y presenta, según la publicación esta que te digo, del cangrejo azul del Golfo de México, de INAPESCA, una de sus peculiaridades es su color, que presenta tonos grises, marrones y azulados, los cuales con el tiempo y edad se tornan más intensos. Un organismo adulto puede llegar hasta pesar 1 kilogramo y su tenaza más grande puede llegar a medir hasta 12 centímetros de largo. Así que, ¿cómo la ves? ¿Cuántos huevos carga una hembra? Fíjate, el sexo de esta especie se distingue principalmente por la forma de su abdomen. En las hembras presenta una forma triangular, mientras que en los machos es en forma de T y alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 4 años de edad, o sea, tardan para alcanzar la madurez sexual. Las hembras maduras pueden cargar durante 2 semanas en el abdomen una masa de entre 300,000 y 700,000 huevos para depositarlos en el mar. Pero en los manglares el cangrejo azul es un arquitecto natural de gran importancia, ya que durante sus excavaciones realiza la remoción del suelo, lo que contribuye a la oxigenación y es aprovechado por otras especies, tanto animales como vegetales, y abona, por supuesto, a la descomposición de materia que beneficia a otro tipo de organismos. Así que solamente te exhortamos a que respetes su periodo, aunque no te lo marquen las autoridades, que deberían de hacerlo. Deberían de marcar las vedas para este animal. En realidad, trata de respetarlo tú. Lo más bonito es cuando se quiere y se aprecia el terruño, es respetar lo que crece en él. Y bueno, si tú encuentras cangrejos, pues no los comas, o sea, cómelos ya que después que hayan desobado en la zona marina
Ya después, cuando ya hayan migrado y hayan dejado sus huevos, bueno, pues entonces ya podrás aprovecharlo. ¿Qué otros animales tienen al manglar como guardería o como sitio de reproducción? Pues los ostiones. Yo recuerdo haber conocido Estero Pargo hace 35 años, cuando yo estaba en la estación del Carmen de la UNAM y salíamos a hacer recorridos. No existía ninguna de las colonias que ahora hay por ahí y estábamos en Estero Pargo conociendo, pues reconociendo todo ese estero. Había gente que hacía estudios ahí, pero en algunas ocasiones yo los acompañé en lancha. Los acompañé de día y los acompañé de noche. De día me sorprendió ver los neumatóforos, lo que vendría siendo las raíces del manglar, que estaban cubiertas de ostiones, llenísimas de ostiones. Entonces era una delicia ver tantísimos ostiones, porque además había gente que les ponía sartas y además también crecían ahí. Entonces era una zona viva, rica, muy poderosa, llena de ostiones y de otras muchas especies, pero las larvas estaban ahí porque el agua lo permitía, porque no había contaminantes, porque no había materia orgánica, porque no había suciedad. Entonces los ostiones eran comestibles y por supuesto, según entonces el que era mi profesor investigador, el que era el asesor de mi tesis, pues estaban entre los ostiones más ricos del mundo. Así que era una manera de recordar que los ostiones de Carmen pues eran particularmente sabrosos. Y él había estudiado en Francia y decía que eran comparables a los de la costa francesa. Así que de ese calibre era el sabor que tenían los ostiones del Estero Pargo y los de Boca Chica. Él amaba los ostiones de Boca Chica y cada vez que íbamos a muestrear por ahí, pues ya llevaba sus limontitos y su sal para comer. Bajaba, retiraba unas piedras de ostiones y llegaba y se los comía. Una delicia. Y por supuesto, jamás supe que se enfermara, así que eran las aguas limpias del Golfo de México, de la laguna de Términos, que mantenían estas fuentes de vida de ostiones. ¿Pero qué otros animales se reproducen? Pues también los reptiles. El cocodrilo de pantano, el Cocodrilus moreleti, constituye sus nidos en la hojarasca del manglar. No solamente el manglar, de todo lo que crece ahí, ¿no? Aprovechando el calor de la descomposición orgánica, incuba sus huevos a la orilla. Y bueno, probablemente tú si vives en la Caleta has encontrado que en ocasiones llegan a salir estos cocodrilos. No te preocupes, ellos están muy bien ahí, ellos no salen, no les interesa salir. Nunca hemos sabido de un caso de que sin que haya lluvia, sin que haya temporal, sin que haya inundación de la Caleta, estos animales salgan. Naturalmente no salen. Ellos están en su hábitat y no tienen por qué buscar un hábitat de calle. A ellos no les gusta eso. Son reptiles y no les gusta estar en la calle sujetos a sol sin humedad. ¿Por qué razón? Pues porque ellos adquieren la temperatura de lo que hay y créeme que no les va a gustar a 40 grados. Entonces, no te preocupes, mientras no te metas a su hábitat, tú sigue en el tuyo, ellos van a estar felices en aguas, en humedales, en aguas, en suelos inundados. Y bueno, ellos ahí van a sobrevivir como lo han hecho por muchísimos años. Y ahí van a permanecer mientras las aguas se lo permitan. Y por supuesto, encuentren comida, encuentren condiciones que deberían ser mucho mejores para ellos. ¿Sí? No es justo que vivan entre la basura, no es justo que vivan o que se puedan enredar en alambres, en desechos de electrodomésticos que mucha gente arroja a las lagunitas, a la Caleta. No es justo, no, porque yo conocí la Caleta, yo conocí esas lagunitas interiores y esas lagunitas eran de agua cristalina con manantiales que tenían ahí. Y eso es lo que debería de ser porque es su casa, no la tuya, su casa y así debería de permanecer. Así que te exhorto, por favor, no tires basura en el manglar, en la Caleta, en las lagunitas como en la de la Guadalupe. Esa preciosa, preciosa laguna que está llena de basura. Y mucha gente apropiándose de esos terrenos que tampoco le pertenecen porque son aguas nacionales. Pero también existen peces como el sábalo. El sábalo que formó parte de esas competencias en las Ferias del Carmen. Los juveniles entran a los canales del manglar buscando aguas menos profundas y ricas en nutrientes, donde los grandes depredadores oceánicos no pueden entrar. Pero también hay otros muchos peces como el bobo y te voy a platicar en el siguiente segmento
¿Qué pasa con él y por qué es tan interesante? Estamos en El Sabor de Nuestra Historia y te recuerdo, si tienes comentarios, llámanos, mándanos un mensaje de WhatsApp al 938-109-2233 y dinos qué te parece, qué sugerencias tienes y si quieres que te demos una plática sobre los programas que hemos ya transmitido, pues igualmente háznoslo saber al 938-109-2233. Estamos en El Sabor de Nuestra Historia. Estás escuchando El Sabor de Nuestra Historia, donde la ecología y la cultura se encuentran. Continuamos. Pues qué bueno que sigues con nosotros aquí en El Sabor de Nuestra Historia. Fíjate qué rápido ya se fue el tiempo. Así que en este segmento 4 te voy a platicar por qué decimos que los manglares son nuestros pulmones submarinos. ¿Has escuchado el término carbono azul? Fíjate que es la magia climática del manglar. Mientras que un bosque terrestre guarda carbono en sus troncos, el manglar lo guarda en sus raíces y en el suelo lodoso de forma perpetua. Un manglar puede almacenar hasta 5 veces más dióxido de carbono que un bosque tropical, ayudando a frenar el calentamiento global. Por eso se dice que son los pulmones submarinos. Y seguramente si has pasado de aquí a Champotón, has visto que a la altura del rancho de Noja, ahí existe un letrero muy grande donde dice que ese manglar es generador de carbono azul y está protegido. Así que vale la pena que todo lo que rodea todavía, lo que queda de manglar en la isla del Carmen, de aquí a Sabancuy, en el mismo Sabancuy, pudiera meterse dentro de esta iniciativa para la protección de manglares. Y ellos reciben una compensación y por supuesto les pagan proteger ese manglar porque finalmente es un reservorio de dióxido de carbono para evitar el calentamiento global. Eso es lo que hace nuestro manglar por nosotros, atenúa ese calor infernal de la época veraniega. Pero no solamente eso hace el manglar. Fíjate que dentro de las historias curiosas, el oro líquido del cual te hablé en algún programa anterior, se genera precisamente en el manglar. Un tipo de abeja tanto europea como melipona, genera miel a partir de sus flores. ¿Cómo es posible que una abeja extraiga algo dulce de un árbol que vive sumergido en sal? Pues es una contradicción biológica que parece alquimia. A diferencia de la miel multifloral común, la miel de mangle negro es casi transparente con una textura sedosa. Pero aquí está el secreto. Al probarla, el cerebro espera un golpe de azúcar como en todas las mieles y de pronto aparece un pequeño gusto salino, metálico, pero sumamente elegante. Y es la miel de mangle. ¿La tenemos en Carmen? Sí. Yo te exhorto a que vayas a las ferias agropecuarias, que visites en cualquier expo, por ejemplo en la Feria del Carmen. También llegan personas de Sabancuy, le mando muchos saludos a mis queridas amigas que son apicultoras, que es la licenciada Hilaria y Josefina Mis, que son apicultoras de muchos años. Las conocí en unas circunstancias muy interesantes, déjame contarte rápidamente. Yo venía viajando y había visto entre la carretera de Isla Guada a Sabancuy, había visto apiarios del lado derecho. Y yo decía, bueno, ¿y estas personas cómo es que meten estos apiarios en los manglares? Así pasaron varios viajes. En uno de esos viajes, ya en la tardecilla, pues resulta que estaban cosechando. Y estacioné mi carro y me bajé y platiqué con ellas. Ellas estaban protegidísimas de las abejas. Yo fui y me metí, nunca me picaron, platicamos y de ahí nace una grandísima amistad hasta la fecha. Les mando muchos saludos, son muy trabajadoras y tienen una miel de mangle excepcional. Probablemente hay otros apicultores que la hacen, pero yo no los conozco, me encantaría conocerlos, pero a ellas sí las conozco, así que yo sí puedo recomendar su miel de manglar, que es deliciosa. Y vale la pena porque ese saborcito dulce con salado lo hace único. La miel de manglar es deliciosa y gracias a los manglares que hay en Sabancuy. ¿Qué pasa con esto? Fíjate que es esta miel que te decía,
pues es de edición limitada y solo ocurre cuando el mangle florece y las abejas logran navegar la humedad extrema del pantano. En el mundo de la alta cocina es un ingrediente de culto. Es como la gota en una marca exclusiva que unos pocos conocen y que sabe el sudor del mar convertido en dulce. Por supuesto, es una miel excepcional que vale la pena que la pruebes. Y si tienes problemas de diabetes o de este problema de insulina, pues cómela con moderación, pero sí, por lo menos una gotita, pruébala para que sepas y puedas degustar la exquisitez única de esa miel salada. ¿Qué más ocurre en el manglar? Fíjate que la bioluminiscencia, el cyberpunk natural del pantano. Olvídate de los filtros de león de las apps. El manglar tiene su propio sistema de iluminación LED natural. En las noches más oscuras de Campeche, y sí lo sabemos que existe en la carretera de Sabancuy, si agitas el agua con la mano, con un remo o el lodo, este explota en chispas azul eléctrico. ¿Quiénes son los protagonistas? No es magia, no. Son dinoflagelados, pequeños microorganismos, pequeñas microalgas que brillan por una acción química llamada luciferina luciferasa. Es una reacción enzimática. Es un mecanismo de defensa. Si me tocas, brillo para que un depredador más grande vea quién es, quién me está molestando y te ataque. Eso es básicamente lo que dirían estas pequeñas bacterias que prenden con luz cualquier movimiento en el manglar. Estar navegando, estar cerca de la playa, por supuesto, con mosquitos, claro que sí, protegido, pero disfrutar estas experiencias, yo lo vi, por ejemplo, en Atasta, vi no precisamente bioluminiscencia, pero sí vi a las luciérnagas que viven en el manglar y me parecieron extraordinariamente bellas, enormes, grandes, azuladas. Y estos son parte de la luz fría que se genera en el manglar y que vale la pena conocerlo. Quien no conoce no ama, y si no amas no defiendes. Entonces tienes que conocer, aprecia donde vives. Créeme que estás pisando un suelo que yo te decía es sagrado, y es sagrado por la gran cantidad de recursos que tiene y que todavía se pueden admirar y que no necesitarías salir de tu lugar porque ello, bien aprovechado, podría ser una fuente de ingresos para ti. ¿Por qué razón? Pues sí, hay que nada más darle el valor que tiene, que tú se lo tienes que dar, el valor ecológico que tiene, pero el valor a los ojos de otros. Y créeme, van a estar felices de pagar por ver esto que tú tienes a un lado de tu casa. ¿Tienes dudas? Comunícate con nosotros, 938-109-2233 y nosotros te podemos dar una plática sobre estas cuestiones. Esto te va a interesar mucho. Y mira, yo no quiero irme a terminar este segmento sin que sepas lo interesante que es, por ejemplo, el que los peces como el bobo, te decía, pues vivan en el manglar. El bobo es un pez de agua dulce que alcanza tallas hasta de 1 metro con un peso aproximado de 18 kilogramos, con la cabeza pequeña y angosta. Estos datos que te estoy diciendo aparecen en el libro Catálogo de especies acuáticas de importancia comercial en el estado de Tabasco, Artes y métodos de captura, publicado por el gobierno del estado de Tabasco en 1987, y es una publicación viejita, pero guarda, resume las especies importantes que no solamente habitan en el mar de Tabasco, sino también en el manglar que nosotros compartimos. Es de hábitos nocturnos y se alimenta de pequeños peces, caracoles y gusanos, o sea, es carnívoro. El color de esta especie puede variar con la edad, presentando en los organismos jóvenes una coloración plateada y en los adultos el dorso de gris oscuro a negro con el vientre blanco plateado. Todas sus aletas tienen tonalidades rojizas. Su carne es de gran aceptación vendiéndose fresco en los mercados locales y zonas de desembarque de aguas interiores. ¿A dónde se distribuye? Bueno, el bobo, que se llama Ictalurus meridionalis, es su nombre científico, se distribuye desde el río Papalapán, Veracruz, hasta todo el Usumacinta, hasta el norte de Guatemala y Belice. Es decir, también pasa por la Isla del Carmen y por los esteros de Sabancuy, de Champotón, etc. ¿Dónde se distribuye en Tabasco? Bueno, en las aguas interiores más abundantes en Jonuta, en los municipios de Emiliano Zapata y Balancán. Y las artes de pesca utilizadas son las redes agalleras utilizadas así como palangres. Pero, ¿por qué te dije esto? Bueno, porque es importante que sepas que hay una receta es el bobo en Monet, que es muy tradicional de Tabasco. Nosotros no la comemos, pero es muy, muy tradicional. Y te voy a dar rápidamente la receta. Vas a necesitar un pez bobo de 1 kilo,
2 chiles dulces, medio kilo de tomates, una cebolla, un diente de ajo, 5 hojas de momo, 2 hojas de to, que consigues también allá en Tabasco, 1 kilo de manteca de cerdo, 2 chiles iscatiques, 2 chiles blancos, un plátano macho verde, sal al gusto y mucho cilantro. ¿Cómo lo preparas esta delicia tabasqueña de la cocina tabasqueña? Se lava muy bien el bobo con agua caliente y se corta en postas. Se pican muy bien los chiles dulces, los tomates, la cebolla, el ajo y el cilantro. El plátano y el chile blanco se cortan en rodajas. Se extiende la hoja de to, que es muy olorosa, y se pone una capa de hoja de momo. Es la hoja santa. Ahí se acomodan las postas del bobo y se le agregan los ingredientes picados en crudo, el chile escatique y el plátano verde. Se envuelven perfectamente, se amarran con un hilito y se ponen a cocer al vapor durante 15 minutos y a disfrutar. Y con esto, fíjate que vamos a cerrar ya nuestro programa, porque a veces vemos al manglar como un pantano oscuro o un obstáculo, pero hoy te he dado a conocer qué es nuestra muralla invisible. Es el abrazo de la tierra al océano para que no se escape la vida. Cada vez que sientas al viento de una tormenta detenerse, recuerda esas raíces retorcidas que trabajan en silencio. Proteger el manglar no es cuidar un árbol, es asegurar que nuestros hijos sigan teniendo una costa que llaman hogar. Gracias por acompañarnos en este viaje por el laberinto verde. Y bueno, cuando veas el horizonte mañana en nuestra costa, mirarás esos árboles con respeto al que se le tiene de un guardián veterano. Pero la costa tiene más secretos. ¿Alguna vez has visto el agua teñirse de un rosa tan intenso que parece un sueño? ¿O se han preguntado por qué el oro blanco era la moneda de los dioses? En el siguiente programa, El sabor de nuestra historia, viajaremos a las Coloradas y la sal. Descubriremos cómo el sabor de nuestra cocina nació en unas charcas de cristal. Te espero y te dejo con una música dedicada a los manglares. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Cuatro hermanos en la villa, con los pies en el cristal. Campeche tiene un tesoro hecho de fibra y de sal. El rojo lanza sus raíces, zancos que abrazan el mar. El negro respira el lodo donde el pez viene a jugar. El blanco corona el grupo con su hoja y altamar. Y el botoncillo en la tierra nos invita a descansar. ¡Hey! ¡Hey! Es el manglar, muro vivo, latido entre agua y arena. Si el mangle detiene el viento, la vida ya no tiene pena. Cuna de garza y de jaiba, barrera contra la tormenta. Pero el concreto amenaza y el hacha no tiene piedad. Si cortas el lazo verde, nos llega la soledad. Sin bosque el mar no se alcanza, la costa se empieza a perder. Lo que el manglar nos regala, el dinero no puede hacer. ¡Ay, ay! Es el manglar, orgullo vivo, latido entre agua y arena. Si el mangle no tiene el viento, la vida ya no tiene pena. Cuna de garza y de jaiba, barrera contra la tormenta. Llegamos al final de este recorrido por la ecología. Las tradiciones y los sabores que nos conectan con nuestra historia. Recuerda que cada acción para cuidar el planeta es también un gesto para preservar nuestra identidad. Gracias por acompañarnos en El sabor de nuestra historia. Nos escuchamos en la próxima emisión para seguir descubriendo cómo la naturaleza nos une. Hasta pronto. El sabor de nuestra historia.